esta animación y Vamos todo a para... empezar. Ok. Como una figura de cuento, cuando en vez de eso llega un... que tú tanto que admiraste a este hombre, tanto que conviviste con él. Ahí vienen los escritos de los juicios del último cansancio. Viene... La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes Bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. Hoy es el día viernes 6 de noviembre del 2020 y estamos transmitiendo ya el programa número 21, con el que hemos empezado desde el mes de julio. Hoy nos acompaña el doctor en historia Jorge Alberto Ruiz Barriga, quien es catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y quien nos hablará un poco sobre la historia del poder y el agua en la hacienda de San Bartolo. Un gusto saludarte, doctor Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, doctor Víctor. Buenas tardes al maestro Ángel, al doctor Fernando, a todas las personas aquí. Pues bueno, muchas gracias por invitarme y aquí estamos listos ya para comenzar. Gracias. Gracias, doctor. Desde luego también le damos la bienvenida al cronista municipal de Álvaro Obregón, que precisamente vamos a hablar sobre que es su terruño. Muchas gracias al médico Fernando Pérez Ferreira. Gracias por acompañarnos, Fernando. Muchas gracias, don Víctor. Aquí estamos presente y un gusto poder saludar al doctor Jorge Ruiz Barriga y a don Ángel Ortuño de Huetamo. Estamos a sus órdenes. Claro, y desde luego, pues no podía fallar la presencia de nuestro buen amigo Ángel Ramírez Ortuño, quien es el cronista del municipio de Huetamo. ¿Cómo está, mi querido caminante? Pues muy, muy contentos acá en la cuenca media del Balsas, acá en la región de la Tierra Caliente, por donde surca un milenario río. Y la verdad es que muy contentos de volver a participar en un programa más de diálogos a través de la Asociación de Cronistas. Recuerdo cómo empezamos con mucho nervio el número 1, el 2, 3, 4 y mira dónde vamos ahora. Y además, pues un placer saludar al doctor Díaz Barriga y también saludar a nuestro amigo, nuestro compañero cronista de allá a don Fernando Pérez Ferreira y a ti, Víctor Manuel Pérez Talavera. Carambas, hombre, para don Fernando Pérez Ferreira, para el doctor Jorge A. Ruiz Barriga y para ti, nuestros cordiales saludos desde esta hospitalaria tierra. Y nos da mucha emoción recordar que uno de los encuentros de cronistas que más recordamos fue justamente allá en ese lugar que se llama Obregón. Que me imagino pues que se llama Obregón porque le pusieron un agregado de ese nombre, pero por ahí hoy vamos a escuchar testimonios muy importantes de, nos remontaremos a no sé cuántos siglos atrás, porque la verdad es que ese tema tan interesante que va a tocar hoy el doctor Jorge nos habla pues de una inteligencia superior de estos conquistadores que supieron aprovechar las aguas, de esas aguas que cruzaban la antigua Valladolid, antes Guayangareo, y cuando fuimos y estuvimos allá nos dimos una cuenta de la importancia tan grande de los desagües y descargas de esas corrientes del Río Grande de Morelia, que hoy que llegaban en aquellos tiempos y cómo lo han aprovechado. Estaremos muy pendientes de esta situación. Por ahí nos dimos a la tarea de hurgar en los libros de historia. Por ahí tenemos un libro que se llama La vida en México, de Madame Calderón de la Barca, y justamente uno de los capítulos interesantes que toca este recorrido es
su estancia en la hacienda de San Bartolo, cosa que nos da mucho gusto. Así que preparémonos, amigos, a un banquetazo de información, de crónica, de investigación que vamos a vivir esta tarde, y qué bueno que también ya está con nosotros nuestro presidente Arturo Villaseñor Gómez, así que vamos a escucharlos con mucha atención. Claro que sí, Ángel. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por conectarte. Buenas tardes, con gusto les saludo, doctor Jorge Alberto, Víctor, doctor Fernando, don Ángel, y con gusto estamos esperando esta charla para pues escucharla y ver sus aportaciones. Adelante, por favor. Bueno, antes de iniciar, déjenme leer los generales de nuestro buen amigo, el doctor Jorge Alberto Ruiz Barriga. Es un gran amigo, compañero de la Facultad de Historia, por allá en la década de, ¿cuándo iniciamos, George? Iniciando los 2000, ¿no? Estábamos ya ahí en la Facultad de Historia, haciendo boruca por ahí con algunos maestros también, y desde luego, pues, tratando de terminar nuestros estudios, ya hace 20 años. Jorge Alberto Ruiz Barriga es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en especial de la Facultad de Historia. Es doctor en Arte y Cultura por la Universidad de Guadalajara, y actualmente le acaban de dar la categoría de candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Fue investigador asistente del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, y actualmente es profesor e investigador adscrito a la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en algunos países como Cuba, Chile y España. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado como coordinador del Encuentro Internacional de Investigadores de Ciencias Humanísticas, textualización de los procesos sociales en América Latina y el Caribe. Sus líneas de investigación son historia social, historia cultural, historia sociocultural de los medios de comunicación, conexiones entre identidades nacionales, medios y memoria. Y además ha escrito diversos artículos que han sido publicados por el Archivo General de la Nación, por algunas otras revistas de gran relevancia. Pues adelante, mi querido doctor, muchas gracias por acompañarnos y tienes los micrófonos. Muchas gracias, doctor Víctor, por esta presentación, que nos une una gran amistad, ¿no? Desde hace tiempo, cuando éramos estudiantes en la Facultad de Historia, convivimos mucho, hicimos muchos proyectos juntos, y bueno, vamos a iniciar para todos los que nos están viendo y para todos los que están aquí presentes. Creo que ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Bien, en esta ocasión voy a hablar de un trabajo que ya tiene varios ayeres que hice, una investigación que presentamos en nuestra tesis de licenciatura allá por el 2005. Entonces, es un trabajo que no he divulgado mucho, y que gracias a la oportunidad que el doctor Víctor nos ha dado en estas charlas con los cronistas, pues hemos tenido la oportunidad también de hablar un poco de ello. Aquí, bueno, lo que nos interesa en este panorama histórico de lo que es el municipio de Álvaro Obregón, hoy municipio de Álvaro Obregón, pues es hablar de lo que es en la historia del agua, ¿no? Una parte de la historia del agua, como le han llamado los historiadores, desde hace unos 15, 20 años que surgieron estas iniciativas de hacer investigaciones sobre lo que era la historia del agua en México, claro, tomando de referencia lo que ya habían trabajado historiadores en otros países, dándole una gran importancia a este recurso que era determinante para mover la producción en algunos momentos, ¿no? Y más en los tiempos agrícolas. Quienes viven en el campo saben que el agua, pues, es lo primero para poder producir. Por lo tanto, la hacienda de San Bartolo, ¿no?, que es nuestro objeto de estudio, hoy municipio de Álvaro Obregón, pues tiene una tradición
muy, muy fuerte, una tradición agrícola muy fuerte que se remonta hasta épocas de la colonia, ¿no? Ya ahorita hablaremos un poco, ¿no? De esa vocación agrícola que tenía la hacienda de San Bartolo y todas las tierras aledañas, ¿no? Era una gran hacienda. Entonces, nos ocuparemos principalmente de hablar de lo que es la importancia que tuvo el agua para la agricultura, ¿no? Y eso obviamente lo que generó, pues fue también un poder porque el agua también es poder, lo sabemos muy bien, y más en esta parte de la agricultura. Y un poder que estaba unido a una élite vallisoletana moreliana, como le llaman a algunos, porque la hacienda de San Bartolo durante mucho tiempo estuvo siempre ligada a la oligarquía de Valladolid y Morelia, durante la época colonial y el siglo XIX, que es el tiempo que nosotros estamos proponiendo trabajar, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha entre esa parte, ¿no? De lo que es de ese espacio, hoy municipio de Álvaro Obregón, que nutrió durante mucho tiempo la riqueza de la región, ¿no? Fue una hacienda muy importante, de las haciendas más importantes que estuvieron en el cerca de lo que es Morelia, ¿no? Todos, Lago de Cuixeo, toda esta región, claro, acompañadas de Cincimeo, Uruétaro, el Calabozo, etcétera, etcétera, todas estas haciendas colindantes ahí entre Tarímbaro, ¿no? El municipio de Marabatío, etcétera, perdón, en todo el Sinapecuaro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros vayamos delimitando un poco cómo vamos a ir trabajando esta parte, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en este trabajo o en esta charla es hablarle de lo que es la infraestructura hidráulica con la que contaba el plan de San Bartolo, como también le llamaban, ¿no? Ya después de la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, allá por 1926, y con todo lo que viene después del reparto agrario y todo lo que es la creación del distrito de riego Morelia-Queréndaro, pues esta porción, ¿no? de la hacienda de San Bartolo va a ocupar un lugar muy importante dentro de este distrito de riego Morelia-Queréndaro, ¿no? Y va a dinamitar toda la región agrícola, ¿no? Con todos sus cultivos, pues en una época en la que nosotros nos estamos refiriendo, muy importantes los cultivos como el trigo, el chile, ¿no? El maíz, el garbanzo, que también estaban presentes, ¿no? Dentro de este circuito de la agricultura de riego. Entonces, muchas veces nosotros, cuando revisamos a veces o trabajamos las haciendas, pues nos enfocamos en la cuestión de la ganadería, nos enfocamos en la producción agrícola en sí, es decir, cuántas fanegas de trigo estaban produciendo al año, ¿no? Cuánto ganado se tenía, etcétera, etcétera, ¿no? La vida en la hacienda, pero muy pocas veces nos enfocamos en lo que es el sistema de riego, la infraestructura hidráulica, ¿no? Lo que contaba la hacienda con una gran infraestructura hidráulica que tenía sus orígenes desde la época colonial y que eso obviamente le va a permitir y le va a otorgar un plusvalor a la hacienda de San Bartolo, que aproximadamente eran como 6,000 hectáreas, era lo que se contaba en los testimonios catastrales de esa época, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es revisar un poco, describirlo, ¿no? Porque el historiador, ustedes saben, tenemos muchas limitaciones al momento de acercarnos, ¿no? Incluso con la cuestión de la hidráulica, que escapa muchas veces de nuestro conocimiento técnico, entender toda esta situación de cómo fluía el agua, ¿no? Y toda esta explicación que dan muy bien los ingenieros, pero bueno, yo incluso me tocó para poder tener un poco más de idea de lo que estaba pasando con esta infraestructura hidráulica, pues que acercarme con la gente de lo que era el distrito de riego Morelia-Queréndaro, ¿no? Para poder conocer un poco más. Pero bueno, nuestra idea es que presentamos un poco lo que es la infraestructura hidráulica, es describir esa infraestructura hidráulica con la que contaba, porque esto nos va a dar cuenta de que pues no era cualquier cosa, ¿no? La hacienda de San Bartolo era una de las principales haciendas y la infraestructura hidráulica con la que contaba también, que ya tenía sus orígenes desde la época colonial. Y también nos interesa hablar un poco de esta organización que se da en torno al manejo de esta infraestructura hidráulica, ¿no? De las acequias, de los canales, cómo se organizaban un grupo
de propietarios para poder repartir el agua, ¿no? Pareciera tan fácil, ¿no? Así lo decimos, parece que es fácil decir cómo vamos a repartir el agua, pero no, la gente que sabe, que la gente que está en el campo lo sabe que no es nada fácil, y eso crea muchos conflictos. Entonces, una de las propuestas es ver también cómo había esta existencia de conflictos y cómo se buscaba también resolverlos, ¿no? Y también observar la presencia del Estado mexicano dentro de lo que va a ser la organización de los regantes del Plan de San Bartolo, porque como vamos a darnos cuenta, lo que es el Plan de San Bartolo, pues era un conjunto, ¿no? Era una gran hacienda en un principio, la hacienda de San Bartolo o San Bartolomé, como se le llamaba en tiempos coloniales, y en 1865 sufre un fraccionamiento producto de una gran cantidad de deudas que tenían sus dueños, Juan de Dios Gómez. Entonces, lo que sucede es que ahora esa infraestructura hidráulica pues va a tener, ¿no? Va a estar dentro de varias propiedades y con varios dueños, y por lo tanto eso va a generar conflictos, o pudiera generar conflictos. Y nosotros vamos a revisar la manera en que los parcioneros del Plan de San Bartolo encontraron para evitar conflictos, para repartirse el agua equilibradamente, ¿no? Y con ello, obviamente, beneficiar a sus campos, beneficiar su producción. Entonces, una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tipo de trabajos es que, por un lado, hay que ubicar bien, ¿no?, lo que es el Plan de San Bartolo. Fue así, reconocido como Plan de San Bartolo después de la Revolución Mexicana, cuando se comenzó a hacer todo este asunto de la Comisión Nacional de Irrigación. En los documentos de archivo ya lo encontrábamos como el Plan de San Bartolo, obviamente ya no era la Hacienda de San Bartolo, ¿no? Entonces vemos la capacidad de sus tierras, ¿no? La capacidad que tenían sus tierras para producir. Claro, esas tierras que no estaban cercanas a lo que es el lago de Cuitzeo, porque ya las tierras salitrosas cercanas al lago de Cuitzeo, obviamente se anegaban, no permitían, ¿no?, que los cultivos florecieran de la manera en que sí lo hacían las tierras más pegadas, pues a lo que hoy es el casco de la hacienda, ¿no? Y Cincimeo, ¿no? Chapitiro, todas estas haciendas de esa época, ¿no? Para ello, nosotros tenemos la propuesta de tratar ahí de una manera muy sucinta, muy rápida, ¿no? Repasar la parte de lo que es los usos y costumbres coloniales en la agricultura de riego, porque estos van a ser vigentes. Nosotros cuando vemos un fenómeno de investigación como vemos que no puede haber rupturas o puede haber continuidades en los usos, ¿no? O en las prácticas que tenemos respecto, por ejemplo, a la Organización Social para el Riego, ¿no? Entonces, en este caso vemos que hay una continuidad respecto a lo que sucedía en la colonia, a lo que sucede después en el siglo XIX, ¿no? Hay una continuidad en la manera en cómo se están organizando o cómo la hacienda de San Bartolo estaba trabajando su sistema hidráulico, ¿no? Y obviamente hablar un poco de ese proceso de la época colonial hasta su fraccionamiento en 1865, donde la hacienda de San Bartolo pues está ahí muy cercana a gente de la élite de Morelia, ¿no? Personajes importantes como Cayetano Gómez de Soria, que tienen intereses, la familia Ibarrola, ¿no?, que también está teniendo intereses en esa hacienda. Anteriormente la familia Fonserrada también estaba teniendo intereses. Entonces era una hacienda pues poderosa, podríamos llamarlo así. Era una hacienda poderosa por toda la producción que tenía y por la gran extensión de tierra también que tenía, y por su sistema hidráulico y por su acceso al río Grande de Morelia, ¿no?, al río Grande, que es también importante, este río que nace entre los municipios de Pátzcuaro y Acuixo, que va bajando, y que el Plan de San Bartolo pues es el último lugar donde llega, y que eso obviamente los que viven por allá saben muy bien todo lo que puede traer estar ya en esa última fila, ¿no? Los desbordes, toda esta situación del río, ¿no? Desbordes en algunos momentos de agua, pero en otros momentos carencia, ¿no? Porque es el último lugar donde llega, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Y bueno, concluiremos con esta parte que ya se da en donde el Estado ya tiene presencia, porque
la situación de la Organización Social para el Riego en el Plan de San Bartolo o la Hacienda de San Bartolo era una asociación privada, una asociación donde participaban propietarios privados. No había una intervención del Estado como tal, ¿no? Entonces, a partir de 1888, con la Ley General de Vías de Comunicación, hay un interés del Estado porfirista. Ya las gentes que se dedican a los estudios del porfiriato lo saben muy bien. El Estado porfirista quiere centralizar el poder, y para centralizar pues había que hacer varias modificaciones ahí a las leyes para tener el control, ¿no? De toda esta información, para tener el control de lo que es incluso los impuestos, etcétera, etcétera, darle un orden, digamos, a todo esto que no lo tenía, ¿no? Y durante el porfiriato también se buscó, a través de esa idea de orden y progreso, pues meter en cintura todo este tipo de trámites burocráticos y de situaciones donde el Estado aparentemente no tenía, o más bien no tenía una presencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en este sentido que nosotros lo que estamos trabajando, ¿no? La verdad, trabajar lo que es el agua, la agricultura para riego histórico, desde el punto de vista histórico, pues es complicada, ¿no? Sí tenemos que recurrir a metodologías que utilizan antropólogos, ¿no? Y en el caso de nosotros, hemos utilizado para hacer un poquito, para describir este sistema de riego, porque es lo que hacemos, una descripción, ¿no? Los textos de Jacinta Paler Miqueira y Tomás Martínez Saldaña, del Colegio de Postgraduados, que presentan un método muy práctico, porque dice, bueno, ¿cómo voy a trabajar yo un sistema de riego? De pronto, si veo nada más los canales, si veo yo la presa, ¿y aquí qué? ¿Qué es lo que se me puede ocurrir como historiador tratar de indagar, ¿no? ¿Qué elementos, qué materiales de archivo me pueden servir a mí, ¿no? Ahí, entonces es lo que nosotros encontramos en este método, un método muy, muy práctico para hacer una descripción. Claro, lo adaptamos, porque obviamente siempre tú te encuentras como historiador o como cronista una información, y nosotros, pues, cada lugar, cada región tiene sus características propias, ¿no? Y hay que adaptar estas teorías a esas características propias de cada región. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, tenemos ahí el sistema de riego. Vamos a tratar de analizar cómo se da la construcción. Lamentablemente, pues no encontramos materiales de archivo que nos dijeran, se construyó así, no hay. Bueno, no lo encontramos, pero sí encontramos cómo hay una administración y conservación de la infraestructura hidráulica. ¿Por qué? Porque sí existe un reglamento, el reglamento Ibarrola de 1868. Con esto nos alcanza para que nosotros podamos tratar de describir algo, ¿no? Porque ese reglamento es como muy, 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 muy amplio, es un reglamento que toma en cuenta todos estos aspectos de lo que es la administración, ¿sí? Entonces, no encontramos a lo mejor un inventario que nos dijeran que utilizaron estos materiales, y no, simplemente lo que se decía era la construcción de un canal va por cuenta de los interesados, ¿no? Pero nunca se decía de qué elementos, de qué materiales, cuánto, no, eso no lo pudimos localizar, lamentablemente, ¿no? Pero sí pudimos encontrar este reglamento que fue básico para guiar todo el trabajo, ¿no? de investigación. Incluso, bueno, hay una serie de problemáticas que también se dan dentro de esto, y nosotros, pues lo que tuvimos que observar fue tratar de observar cuál era el mantenimiento, cuál era la distribución del agua, los conflictos que pudieran haber, la ampliación, rehabilitación del sistema hidráulico, porque de pronto había la necesidad de hacer alguna otra obra, y la vigilancia, ¿no? Que también era como bien importante, ¿no? ¿Quién era el juez de aguas? Por ejemplo, había una figura que se llamaba juez de aguas, y el juez de aguas pues tenía la obligación de estar al pendiente pues de que se cumplieran, ¿no? Las tandas adecuadas, y que no hubiese un abuso por ningún parcionero, ningún fraccionista de lo que va a ser la hacienda de San Bartolo, o lo que ya van a ser las otras propiedades, porque se va a dividir en una gran cantidad de propiedades la famosa hacienda de San Bartolo, ¿no? Que eran más de 6,000 hectáreas aproximadamente las que se tenían, ¿no? Ahí, imagínense todo eso, toda esa tierra, ¿no? Y todo lo que podía llegar a producir. Bien, para nosotros fue determinante la información. Le decía al doctor Víctor hace un momento que ya revisando toda la documentación y todo esto para ahorita, para la charla, estaba viendo del trabajo, ¿no? Tan fuerte que hicimos en cuanto al archivo histórico del agua.
de la Ciudad de México, lo visitamos, fue clave para poder encontrar información sobre lo que es el reglamento Ibarrola, sobre lo que era la manera en que se distribuía el agua, los conflictos que se tenían al respecto, y esa información la complementamos con la información que encontramos en el Archivo General del Notariado de Morelia, ¿no? Que fue también una aventura estar ahí presente, porque ustedes saben el lamentable estado de muchos archivos, el descuido de los archivos, que aunque ya salió la ley de archivos y que ojalá, bueno, que esos archivos estén cuidándose, pero en aquel momento en que yo consulté el Archivo General del Notariado de Morelia, créanme que sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho porque era una cuestión de estar ahí primero, que llegaran y te atendieran y encontrar toda la info, y que te atendieran y te prestaran un libro, lo terminabas de revisar y te tardaban como una hora en traer el otro libro. Entonces tú ya perdías un montón de tiempo, ¿no? Cuando los historiadores y los cronistas, cuando estamos buscando información en los archivos, es básico el tiempo, es muy importante ahorrar el tiempo que se pueda. Pero bueno, en el Archivo General del Notariado de Morelia tuvimos acceso a información que nos hablaba sobre lo que va a ser las transacciones de hipotecas, testamentos, información que tiene que ver con la compra y venta de propiedades, y la verdad fue muchísima información que nos sirvió para poder complementar lo que ya habíamos encontrado también en el Archivo Histórico del Agua, el Archivo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, que también me tocó ahí, pues era un archivo que no estaba organizado ni clasificado, todos los libros estaban aventados en el piso. Así que pues como pude, me puse a revisar esos libros y con eso, incluso ahí en el piso, ¿no? Porque era un estado muy deplorable en el que se encontraban, ¿no? Igual en el Archivo del Registro Agrario Nacional, ¿no? Que también hicimos una consulta ahí, y en la Archivo y Biblioteca del Congreso del Estado Michoacán, ¿no? Que era también importante. Y bien, hay una delimitación, ¿no? Espacio-temporal que nosotros, obviamente estamos sustentando en lo que es la Hacienda de San Bartolo, y en esta Hacienda de San Bartolo, o San Bartolomé, que abarca principalmente desde la época colonial hasta 1865, 1865 se fracciona, y obviamente encontramos tierras, haciendas y ranchos como Cincimeo, Palo Blanco, Cerro Bermejo, Chapitiro, Potrero Verde, San Isidro, Cruz del Mezquite, Vallado Grande, Rodeo, Santa Rita, Concepción, San Miguelito, Armadillo, San Bernardo, Lavaderos, Piedra Coloradas, entre otras, ¿no? Estos fueron los nombres, ¿no? que fueron adoptando todos estos otros espacios que eran de la Hacienda de San Bartolo, que estaban dentro de la Hacienda de San Bartolo, que estaba fraccionándose, ¿no? Entonces ahí tenemos un mapa, ¿no? Para delimitar un poco lo que es el municipio de Álvaro Obregón, ustedes lo pueden ver, ¿no? Cercano al lago de Cuixeo, ¿no? Y pues prácticamente toda esa región era la Hacienda de San Bartolo, todo lo que podemos ver, ¿no? Gran parte del municipio, ¿no? Era ocupado por la Hacienda de San Bartolo. Y bien, bueno, todas estas colindancias que ya sabemos, ¿no? Ustedes, Guanajuato, Santana Maya, Queréndaro, Concharo, ¿no? Con Tarímbaro, con Cuixeo, y forma parte, pues, de este distrito de riego Morelia-Queréndaro, ¿no? Que es el distrito de riego número 20, que está ubicado, pues, entre el lago de Cuixeo, ¿no? Y abarca una extensión de más de 20,000 hectáreas. Y el plan de San Bartolo, que les decía, que era toda esta región, toda esta zona que no estaba pegada al lago de Cuixeo, pues era una zona muy productiva, ¿no? Con pendientes suaves, con un suelo negro. Eso era lo que decían en esa época, ¿no? No sé cómo esté ahora, pero era muy propicio para el cultivo de chile, de maíz, de sorgo, de trigo, de garbanzo, ¿no? Y obviamente, pues, por el acceso al agua que también se iba a tener, ¿no? Entonces, sin embargo, las tierras, como les decía, que estaban pegados al lago de Cuixeo, pues ahí se dificultaba más la agricultura, era lo que nos encontrábamos nosotros con estas descripciones, ¿no? En el archivo, porque pues la tierra, incluso por ser tan salitrosa, tan arcillosa, lo que provocaba era que no hubiese filtración del agua, y con ello constantes inundaciones. De hecho, se quejaban mucho de que siempre estaban anegadas muchas zonas que estaban cercanas, ¿no? Al lago de Cuixeo. Y obviamente
pues, lo importante de la zona de San Bartolo es lo que es el Río Grande de Morelia, ¿no? Que ya dijimos como que nace acá en estos municipios de Pátzcuaro y de Acuixio, y que baja, ¿no? Y que el plan de San Bartolo, pues es el último, ¿no? Es el último que le toca el beneficio del río. Aquí tenemos otro mapita que nos ubica las haciendas, ¿no? Y los municipios actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí está el municipio de Álvaro Obregón, en el número 12, está Hacienda de San Bartolomé, Chapitiro el Viejo, ¿no? La Hacienda de Zacapendo más abajo, Nuestra Señora de los Remedios, Hacienda del Calvario, la de Quirio, ¿no? Y todo esto, aquí la partecita azul, donde vemos, ¿no? El río, ¿no? Cómo va pasando, ¿no? La Hacienda de Cincimeo también, ¿no? Es parte de esta zona, ¿no? Esta cuenca hidrológica que está del Río Grande de Morelia hacia el lago de Cuixeo. Y obviamente, pues, un desagüe que también va a parar allá al lago de Cuixeo, que es parte de la Hacienda de San Bartolo. Era una hacienda que tenía ya, vaya, toda una tradición, ¿no? Una vocación hidráulica muy, muy, muy importante en toda esta región, ¿no? En toda esta región, como lo vemos, ¿no? Es ahí donde la hacienda va a tener su molino, ¿no? La producción de trigo, va a ser un detonador económico de la región, en esta hacienda de San Bartolo. Bien, nosotros ahora, para tratar de identificar un poco, de vincular lo que estaba pasando en el siglo XIX, era importante para nosotros al momento de encontrar la información, de decir, aquí está un canal de riego, el canal, ¿no? Aquí está un desagüe, ¿no? Y todo esto, ¿cuándo comienza? ¿No? Era la pregunta. ¿Cuándo comenzaba este asunto del riego, ¿no? Si fue con el fraccionamiento de la hacienda o ya tenía algún antecedente. Por eso era importante tratar de indagar un poco en la parte de la época colonial, ¿no? O sea, tratar de ver cómo se estaba llevando en esta región el asunto del río. Hablamos de agricultura de riego, ¿no? En este caso de la historia de riego, tenemos que tomar en cuenta lo que son estas comunidades de regantes, como se les llaman, ¿no? Aquí ya no le vamos a llamar hacendados, sino le vamos a llamar comunidades de regantes. Pueden ser comunidades, ¿no? De un pueblo, pueden ser comunidades privadas, ¿no? Que es un grupo de propietarios que usufructan esa agua, ¿no? Y obviamente tienen una toma principal, de la cual derivan en el agua, en este caso el Río Grande de Morelia, y ya de ahí, ¿no? De la presa de los Sabinos, por ejemplo, acá que era bien importante, ¿no? Aquí en lo que era la hacienda de San Bartolo, y luego ya de ahí, pues, nos llevamos a poder organizar que en este lado de las comunidades de riego hay comunidades privadas y comunidades públicas, ¿no? Las públicas obviamente están coordinadas por el Estado, por los municipios, ¿no? Por los ayuntamientos en algunos casos, y aquí, en el caso de San Bartolo, pues obviamente la enfocamos en una comunidad de riego privada, porque eran propietarios privados, ¿no? que habían adquirido las tierras, que ya tenían un sistema hidráulico que compartían, y en el momento en que se venden las haciendas, pues se venden también con ese legado, ¿no? Y algo bien importante, por eso nos interesó irnos a la época colonial, con la concesión del usufructo del agua, porque eso va a ser uno de los principales conflictos después en el futuro, siglo XIX, en el siglo XX, incluso ya después con la Comisión Nacional de Irrigación y organizar a la gente, ¿no? Cómo vamos a regar, y incluso en la Comisión Nacional de Irrigación ya en 1920, cuando la gente del Plan de San Bartolo estaba defendiendo su derecho al agua, se sustentaba en una concesión otorgada en la época colonial a la dueña de ese momento, doña Melchora de Covarrubias, porque venía dentro del título de propiedad, prácticamente. Entonces, al momento de ya decir el reparto del agua debe ser de esta manera, aquí está esta concesión que se le otorga. Y desde ahí nosotros vamos a sustentar que tenemos derecho al uso del agua, ¿no?
porque era muy común que el agua podría, pues obviamente el Estado colonial, ustedes lo saben, en la corona española, tenía esa facultad que le había otorgado la bula interpapal y papal intercoetera de 1493, cuando se le dio la posesión de estas tierras a la corona española, y ya también ahí la corona española tenía la posesión, saben bien ustedes, para nombrar obispos, en la parte administrativa, tener todo el control, pero también de conceder, en este caso, el usufructo de un bien de la naturaleza. Así como se usufructuaba, por ejemplo, les dije ayer, lo de la pesca de perlas, la corona española era la que daba la concesión, ¿no? Y todas las concesiones. Ahora el agua, pues también, ¿no? Entonces, era la manera en cómo se podía acceder, ¿no? Y obviamente encontramos que esta idea de las tandas, ¿no? La manera en cómo se reparte el agua, pues también tenía vigencia desde la época colonial, ¿no? Y con un principio muy básico. La manera equilibrada, justa, que ellos encontraron fue el primero en tiempo es el primero en derecho, ¿no? Y los demás arriba, obviamente, son los primeros que se benefician en el recurso del agua, es decir, quienes tienen las propiedades más, ¿no? Cerca del río, más arriba de lo que es el cauce, de lo que es el origen del río, pues son las que más se van a ir beneficiando, ¿no? Fue la manera muy práctica que ellos encontraron para poder repartir el agua, ¿no? Los dueños de los predios superiores o más inmediatos a la caja repartidora eran los que se beneficiaban de manera más rápida, ¿no? Y de manera más certera de lo que iba a ser el reparto. Y esto ya era desde la época colonial. O sea, siguió vigente en el siglo XIX, ¿no? Porque si algo está bien, no lo quites, ¿no? Entonces, no hubo una ruptura con esta manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros les decía, encontramos estos antecedentes, ¿no? En 1658 es así como el primer antecedente que logramos encontrar, tal vez alguien tenga otro dato, eso sería bien importante, pero por lo menos nosotros en aquel momento solamente encontramos este primer antecedente de propietarios de la hacienda, de 1658, seguramente la hacienda estaba desde antes, ¿no? Pero encontramos, por el interés que teníamos de la concesión de agua, ¿no? Por eso, ese fue nuestro objetivo. Pero aparece doña Melchora de Covarrubias y Leiva, que era propietaria y que hace una petición a don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, para que le otorgue un herido de molino y saca de agua, ¿no? Y aquí está, ¿no? El documento que dice, y estando en la hacienda de doña Melchora de Covarrubias y Leiva, jurisdicción de la ciudad de Valladolid, como 4 leguas distante de ella, términos del pueblo de Indaparapeo, la dicha doña Melchora de Covarrubias pidió y requirió a Sebastián Gutiérrez de Aragón, teniente de justicia mayor, que en virtud de la merced de su excelencia de atrás y de autoobedecimiento de ella, le dé posesión del herido de molino en ella referido del puesto del cerrillo donde se ha de hacer y fabricar, y del agua necesaria de la del río que iba a dicha ciudad, y pasa por dicho puesto y en cumplimiento de dicha merced y auto, en nombre de su majestad y sin perjuicio de su derecho y del de otro tercero que mejor derecho tenga. Cogiendo por la mano a la doña Melchora de Covarrubias, dijo que le daba y dio posesión del dicho puesto para dicho molino y del agua necesaria para moler las piedras del. Y en señal de aprehensión hizo diferentes actos necesarios en derecho y tomó la dicha posesión quieta y pacíficamente. Este párrafo fue muy importante para defender los derechos del agua de esta comunidad de regantes cuando se vienen todos estos cambios con la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, ¿no? Y de los derechos que tenía esta comunidad para el riego, ¿no? Ya no le di el seguimiento que pasó después, ¿no? De esa época, de 1926, ¿no? Pero por lo menos hasta ese momento estaba sirviendo para ello. Y lo que les decía, el halo de poder que rodeó a esta hacienda de San Bartolo, tan importante para la misma Morelia, Valladolid, Morelia, fue una hacienda importante. ¿Por qué? Porque muchos de sus dueños pues eran parte de la élite vallisoletana, si hablamos de la época colonial. Personajes como José Ventura de Arizaga y Elizalde, ¿no? Que fue dueño de la hacienda en 1723 y que otorga esta hacienda a su hija Juana Bruna de Arizaga, quien casa con el general Juan Francisco de Ursúa y Bolio, conde de Lizárraga, ¿no? Personajes importantes que estaban teniendo ahí presencia en la hacienda de San Bartolo, ¿no? Luego estos personajes
la venden en 1732 a don Melchor de Ulibarri y Mendieta, ¿no? Y ese contrato de compraventa pues se pacta en la ciudad de Valladolid, ¿no? A la muerte de don Melchor Antonio de Ulibarri, pues en 1749 pasa, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y a sus hijas, a su esposa y a sus hijos, y a los esposos de sus hijas, Juana Rosa, Juana María, Francisco de Austria y Bernardo de Fonserrada, ¿no? Y entre 1776 al 78 aparece como administrador de la hacienda de San Bartolo de don Dionisio García de Carrasquedo, ¿no? Que también tenía una presencia importante, don Dionisio que también estaba ahí presente, ¿no? En muchos documentos yo me lo encontraba, ¿no? Era un escribano, ¿no? Era una persona que estaba, ustedes saben que los escribanos también en esa época, pues sí, era un valor social bien fuerte, bien importante, y un representante de la autoridad real. Era la voz, era una voz que estaba ahí haciendo siempre, participando en los documentos, avalando documentos de compraventa, de todo lo que tenía que ver con esta parte de venta de propiedades, ¿no? Y de testamentos y la parte jurídica, ¿no? Entonces eran personajes importantes de la élite vallisoletana. Luego en 1873 María Josefa de la Barrieta vende la hacienda a don Cayetano Gómez de Soria. Don Cayetano Gómez de Soria, que era originario de Marabatío, y lo hace por la cantidad de 200,000 pesos, ¿no? El valor de la hacienda en ese momento. Claro, ahí va, ya era una hacienda que ya estaba cargada de deudas, ¿eh? Era una hacienda que le persiguieron mucho las deudas. Recordemos que en esas épocas, tanto en la época colonial como en el siglo XIX, la liquidez no era la mejor. Entonces, pues quien tenía una propiedad había que estar pidiendo prestado por todos lados para poder refaccionar sus tierras y con eso generar una producción que le generara una riqueza. Y muchas veces las cosas no salían esas empresas agrícolas, por lo tanto, pues ahí que iba quedando la deuda, y fue el caso un poco de esta hacienda de San Bartolo, que fue finalmente la deuda que es lo que provoca su fraccionamiento. Ahí tenemos una foto que sacamos del libro del padre Ibarrola de Familias y Casas de la Vieja de Valladolid, un excelente libro, la verdad, un clásico para las personas o todos los historiadores o cronistas que se interesen por la élite vallisoletana, moreliana. Pues aquí está este libro, y este es don Cayetano Gómez de Soria, que tenía su propiedad, su casa, ahí en lo que hoy es el Hotel Virrey de Mendoza, en el centro histórico. Esa fue su casa de don Cayetano Gómez de Soria, dueño de la hacienda de San Bartolo, antes del fraccionamiento, ¿no? Allá por el año 1833, en 1865 ya pertenecía a su hijo, Juan de Dios Gómez, ¿no? Juan de Dios Cayetano Gómez de Soria era un empresario exitoso en su época, ¿no? Fue un empresario exitoso que incluso tuvo en su posesión la hacienda de Taretan de los Agustinos, ¿no? Allá por los límites, ¿no? Allá en pues, la Tierra Caliente, ¿no? Allá bajando, ¿no? El estado de Michoacán, esta hacienda que también fue una hacienda muy productiva en su tiempo, pues don Cayetano Gómez ahí también tuvo cierta presencia. Y lo que les decíamos, viene este fraccionamiento de la hacienda en 1865 por todas las deudas que ya tenía cargando la hacienda de San Bartolo. Supongamos que si la hacienda valía 200,000, ¿no? Había deudas ya de casi 100,000, ¿no? Y un poquito más. Entonces, Juan de Dios Gómez, pues tiene ahí muchos acreedores, ¿no? Hay mucha gente importante que le presta dinero, y obviamente lo que resulta es que no puede pagar, y llega un momento en el que ya no puede pagar, y dice, bueno, se forma una junta de acreedores, y esos acreedores se hacen de las tierras, se fracciona la tierra para que cada uno con ellos se cobre, ¿no? Y diga, bueno, nos quedamos con esto, nos quedamos con esta propiedad, o la vendemos, cada quien decidió después qué hacer con ella, ¿no? Y se encontraban personajes importantes como Luis G. Infante, Manuel Estrada, Félix Alba, Jesús María Herrera, José María Villagómez, Jacobo Ramírez, Bruno Patiño, ¿no? Personajes importantes, Luis Iturbide, Francisco Grande, Agapito Solórzano, Luis G. Barrera, ¿no? Luis G. Segura, Bosé y García Hermanos, ¿no? Hasta un cónsul prusiano salió por ahí, ¿no? Don Esteban Beneque, que también tuvo ahí alguna presencia, ¿no? Para que veamos pues toda la importancia que unía. Por eso hablamos de agua y poder, ¿no? No solamente el agua, sino el poder
de toda esta élite, de toda esta gente, de todos estos grupos que tuvieron intereses en la hacienda de San Bartolomé, ¿no? Y lo tuvieron por algo, porque era una hacienda productiva, porque era una hacienda que tenía ya toda una vocación también triguera, que era una hacienda con una infraestructura hidráulica importante, ¿no? Entonces, tenemos ahí, aquí tenemos un poco cómo quedaron las fracciones de 1866 a 1884, Simón Errejón, Cincimeo, ¿no? En 1884 aparece como dueño Cerro Bermejo, ¿no? Don Antonio Mogono, que era el representante de Esteban Beneque, este cónsul prusiano. Chapitiro y Zapote, ¿no? Potrero Verde. Aquí vemos que varias fracciones van quedando en la familia Rejón, ¿no? Una familia Rejón, no sé, desconozco qué haya pasado con esa familia después de estas épocas, si sean familias que mantuvieron las fracciones, lo desconozco, pero aparece una familia de Rejón aquí con varias propiedades, ¿no? Aparece doña Mariana López, aparece don Rafael Aguilar, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es esta familia Rejón que se queda con varias propiedades de la hacienda, como Chapitiro y Zapote, Cincineo, ¿no? Y bueno, vamos viendo, ¿no? Todo, Piedras Coloradas, Rodeo, por ejemplo, también de esta familia de Rejón, que ya no alcancé a investigar más sobre ellos, ¿no? Ya no era tanto el objetivo de la investigación, pero sería interesante conocer un poco más de ellos. Puente Alto, José María Ortiz, Juan de Dios Gómez, Alfafa y Negrete, se queda todavía con algunas propiedades el hijo de don Cayetano Gómez, ¿no? Y bueno, aquí hay un registro de todas estas propiedades con sus respectivas caballerías, ¿no? Sus fechas, ¿no? De venta, hasta cuándo pues tienen presencia, ¿no? Por ejemplo, aparece Plácido Guerrero, ¿no? Refugio Rejón otra vez, ¿no? Trinidad Aguilar, ¿no? Van apareciendo también, por ejemplo, Luis de Iturbide, ¿no? Esta familia también importante, poderosa de la ciudad de Valladolid, que eran familia de don Cayetano Gómez. Los Iturbide fueron familiares con Cayetano Gómez, ¿no? Tenían una relación también ahí muy estrecha, fue uno de sus nietos. Entonces, todas estas propiedades pues pertenecieron, ¿no? A todos estos personajes muy, muy, muy enquistados ahí en la élite vallisoletana, moreliana, ¿no? Porque es una élite que se construye desde que era Valladolid de Michoacán en la época colonial y tiene una cierta continuidad para el siglo XIX, aunque comienzan a llegar también ciertos personajes extranjeros que también van teniendo presencia, ¿no? En la región, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Todas estas caballerías, ¿no? Las caballerías que eran 133 caballerías, aproximadamente unas 6,000 hectáreas, lo que se estaba por repartir en ese momento, ¿no? Imaginémonos 6,000 hectáreas, eso es muchísimo, ¿no? Y pues aquí sí va quedando, ¿no? De estas tierras que ya las hablamos, son convertidas en haciendas. Incluso muchos de estos nombres han sido utilizados aquí en colonias de Morelia, ¿no? En fraccionamientos privados y todo esto, ¿no? Como Cincimeo, Chapitiro, Zacapendo, etcétera, etcétera. Y luego, este plano bien bonito, que cuando lo encontré ahí en el Archivo Histórico del Agua, ya es una versión mejorada, ¿no? Ya le mejoré los colores porque era un poquito más opaco, pero aquí tenemos una muestra de lo que va a ser el sistema hidráulico, que era lo que les decía, era nuestro interés, vaya. Nosotros, más que interesarnos en cuestiones de ganadería, de la producción agrícola, de toda la producción económica, de la producción sociohistórica, nos estábamos interesando en describir, ¿no? Ubicar para nosotros, cuando nosotros hacemos un trabajo de agricultura de riego, tenemos que tener, son básicos los planos, los mapas. Cuando no hay, se nos dificulta mucho a quienes nos aventuramos a trabajar esto. Por fortuna, había un plano muy bonito que encontramos ahí en el Archivo Histórico del Agua, que estaba pues representado todo lo que es las fracciones, ¿no? Este mapa seguramente fue de la época de cuando se fracciona la hacienda, y aquí vemos claramente cómo están fraccionadas las haciendas. Ya estos, digamos, animaciones que yo puse del rojo, amarillo, verde, azul, morado, son los canales de riego. O sea, ya esto yo lo arreglé, yo lo adecué,
me di a la tarea de tratar de ubicar por dónde pasaban los canales, ¿no? Porque tuve todo ahí, en esto me ayudó también una persona muy especialista en computación, y me ayudé de planos, de mapas, de la información, para reconstruirlo, ¿no? No quiere decir que era tal así, pero como yo lo pongo aquí, pero fue una manera, ¿no? Bueno, sí, los ubicamos, ¿no? También aquí tratábamos de ubicarlos con los límites que nos estaban dando, pero también con la información que teníamos del archivo, ¿no? Entonces, fue un trabajo, para tener este mapa así, fue muchísimo trabajo, la verdad, ¿no? Me llevé varios días, pero allí están. Entonces, tenemos que el desagüe general, pues es este rojo, ¿no? El color rojo. Todo esto es el desagüe general, ¿no? El canal principal del molino es este morado que se ve acá, ¿no? Este pequeño, que está ahí, lo que ya pues podríamos ubicar cerca de lo que es el casco de la hacienda, ¿no? El canal de Cincimeo, que es el verde, ¿no? Que repartía agua a todas esas parciones, o sea, todas estas fracciones eran beneficiadas con el canal de Cincimeo, ¿no? Ahí está Cincimeo, ¿no? Entonces, tenemos luego el canal del Cedro, ¿no? Que es este amarillo, que también era importante, ¿no? El canal de Palo Blanco, ¿no? Que está también ahí, el canal del Molino es azul, el morado es el canal de Rosa de Castilla, ahí me equivoqué, perdón, y luego el anaranjado, ¿no? Que es el canal de Palo Blanco, que lleva a Palo Blanco, ahí lo vemos, ahí está Palo Blanco, se ve un poquito las letras, ¿no? Una hacienda también importante ahí, esta hacienda de Palo Blanco, y bueno, aquí tenemos este plano que rescatamos del Archivo Histórico del Agua, que les digo que fue la verdad, muy, 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 importante o sea, no, con esto nos iluminamos mucho, al menos en el trabajo que yo estaba proponiendo, o que propuse, nos iluminó mucho la manera en cómo se iba a organizar, ¿no? Porque ahí prácticamente, si uno lo tiene a la mano, va revisando cómo va distribuyéndose lo que es todo el agua, ¿no? El reglamento Ibarrola, pues, es un reglamento que ante la necesidad de que tenían los fraccionistas, de que no hubiese conflictos por el agua, pues dicen, bueno, hay que contratar a un ingeniero para que, pues, nos cree un reglamento, nos construya un reglamento y nos evite tener conflictos, o si tenemos conflictos, nos ayude a trabajar esos conflictos, a resolverlos. Por lo tanto, se contrata a José Ramón de Ibarrola desde 1867, pues él es el encargado también de evaluar y fraccionar la hacienda, fue todo un proceso jurídico bien importante, y este reglamento constaba de 69 artículos, fue creado en 1868 para los dueños de los 24 predios en los que quedó dividido la hacienda de San Bartolo, ¿no? Para evitar precisamente los problemas que ya habíamos comentado. Y tenemos que hay, pues obviamente, una autonomía de esta comunidad de regantes para administrar el sistema de riego. Es decir, aquí no vino el Estado a organizarlos, no, ellos se organizaron. Fue un mérito de esta comunidad de regantes del Plan de San Bartolo de haberse organizado para poder, pues, recibir un beneficio, aprovechar eficientemente el recurso hidráulico que tenían a su alcance, ¿no? Entonces, ahí, en este sistema de riego, se habla de las tareas siempre presentes que hay en un sistema de riego. Estas tareas que yo les decía, ¿no? Mantenimiento, la distribución, la vigilancia, la limpia de los canales, porque todo era importante. O sea, la gente que trabaja en el campo, que tiene propiedades agrícolas, no es cualquier cosa, lo sabemos muy bien, el mantenimiento de las tierras y más, por ejemplo, si hay infraestructura hidráulica, toda esta parte importante de mantener en buen estado los canales, limpiarlos para que no haya obstáculos que obstruyan el buen funcionamiento del canal y el paso del agua, ¿no? Entonces la limpieza, todo eso era básico, y había que estar al pendiente de quitar ahí la maleza de pronto que iba creciendo. O sea, la gente que de campo trabaja mucho, ¿no? Y lamentablemente se le reconoce poco, ¿no? Entonces, estas propiedades, bueno, era también eso lo que también nosotros pudimos ver, ¿no? Cómo se iba a dar esta distribución. Este reglamento fue utilizado desde este año de 1868 y un poquito más allá de 1929, dice, ¿no? Que es lo que les decía que encontramos cuando ya viene todo este problema de, bueno, esta reforma con la Comisión Nacional de Irrigación y que el Estado toma el control, pues obviamente hay cambios, ¿no? Ya no le di yo seguimiento a eso, ¿no? Ya no le di seguimiento, no sé en qué situación quedó, pero sí tenemos
la información de que por lo menos hasta 1929 todavía este reglamento se está utilizando, y es uno de los reglamentos ejemplos a nivel de Michoacán y de México, ¿no? O sea, fueron muy organizados esta comunidad de regantes del plan de San Bartolo, ¿no? Entonces, obviamente el reglamento Ibarrola, pues hablaba de todos estos, de esta infraestructura hidráulica que ya les hemos mencionado, del desagüe general, del canal del Molino, del canal de Cincimeo, del canal de Palo Blanco, del canal de Rosa de Castilla, del canal del Cedro y de la presa llamada de San Bartol o de los Sabinos, que encontramos el dato que esta presa fue construida de mampostería y fue construida en 1842 por don Cayetano Gómez de Soria. Recordemos que él había comprado la propiedad en 1833. Entonces ya en 1842, don Cayetano, que era un hombre muy rico en esa época, pues él decide construir la presa de los Sabinos, ¿no? Y de esa presa era de donde se arrancaba el canal del Molino, que servía para alimentar a todo el sistema de canales del plan de San Bartolo, ¿no? Entonces, y de igual manera, pues ahí estaba un canal llamado el Canal General del Desagüe, que es el rojo que les mostré, ¿no? Una vez más lo pongo, aquí está el canal rojo, es el Canal General del Desagüe, ¿no? Y acá vemos lo de donde estaba cerca la presa del Molino, ¿no? Con el canal del Molino, obviamente, ¿no? Entonces, este reglamento fue bien importante, ¿no? Ahí tenemos una foto de la presa de los Sabinos o de San Bartolo, ¿no? Que también encontramos. La verdad, nunca conocí este lugar, me hubiese gustado mucho, ¿no? Como los antropólogos le hacen de ir a conocer estas tierras para poder tener una mejor opinión, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, el médico Fernando, el doctor, conocerá muy bien toda esta zona, todas estas tierras, ¿no? Y es muy diferente cuando vas, pisas la tierra, ves los árboles y estás ahí y entiendes mejor lo que los documentos te están diciendo, ¿no? Puedes reflexionar más, puedes analizar más, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, lamentablemente no tuve la oportunidad de estar cerca de estas tierras, ¿no? Para poder, pues, constatar todo lo que los documentos nos decían, ¿no? Porque uno de pronto sueña hasta con el agua, cuando estás trabajando en esto, sientes que estás ahí viendo los canales o que estás, ¿no? En toda en esta infraestructura hidráulica, ¿no? Y aquí tenemos, pues, estos mapas, ¿no? Del canal principal del Molino, de San Bartolo, ¿no? Ahí yo fraccioné el mapa para ver un poquito mejor, ¿no? Por dónde pasaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El canal del Cedro, las porciones, Santa Rita, Cruz del Mezquite, San Isidro, ¿no? Ahí ya para ver un poquito, ubicar más, el canal del Cedro, por ejemplo, aquí está, Cruz del Mezquite, ¿no? Atraviesa todas estas propiedades, San Agustín, y todas estas propiedades eran las que se beneficiaban de ese canal. Entonces, todos estos fraccionistas tenían que ponerse de acuerdo para la limpieza, para, pues, no tener conflictos con el reparto del agua en este canal, ¿no? Y ahí vemos el flujo que va siguiendo, ¿no? Aquí tenemos el canal de Palo Blanco, que va hacia Rosa de Castilla, Poderosito, Ceja y Ánimas, ¿no? Cajas de agua, las vamos a ver seguramente. Canal de Rosa de Castilla, miren, ahí dice, ahí agrandamos un poco el plano, ¿no? Les digo que fue un trabajo un poquito fuerte, que yo desconocía mucho de cómo había que trabajar este tipo de cosas y recibí una ayuda oportuna y bueno, nos ayudó para ir mostrando, ¿no? Un poco más esto, porque esto nos provoca que podamos entender más, ¿no? La manera en que se estaban beneficiando cada una de las propiedades, ¿no? El canal de Cincimeo, la hacienda de Cincimeo, hoy una hacienda que ahí permanece, ¿no? Toda su casco, Piedras Coloradas, Cerro Bermejo, ¿no? Toda esta zona, canal principal del Molino, Concepción, San Isidro, Caja de Begonia, que son cajas de agua. O sea, vean, el plano está muy, muy bonito, muy bien hecho, muy perfecto, ¿no? Y aquí tenemos las cajas de agua, ¿no? Las cajas de agua que también era común que se utilizaran para el beneficio, ¿no? Cuando a las aguas broncas, ustedes saben, el uso de las aguas son aguas superficiales, no aguas broncas o estas de lluvia, también vienen las aguas subterráneas, ¿no? Los remanentes que también eran bien. Aquí había que aprovechar todo, ¿eh? O sea, en la cuestión del agua, cuando la gente se dedica al campo, no puede desperdiciar nada, ¿no? Entonces,
se acondicionaban espacios, ¿no? Que eran extensiones de tierra, ¿no? Se cubrían, ¿no? Y con puerta en muchas ocasiones para captar agua de lluvia, aguas broncas en algún momento, remanentes, etcétera, y esas utilizarlas en los momentos de sequía. Porque recuerden, la agricultura de riego precisamente es para esos momentos en donde no iba a haber esta lluvia y que por lo regular se utilizaban después de la época de lluvias, en la época de secas, para dos riegos por lo regular, con un intervalo de 1 o 2 meses por lo que se hacía, ¿no? Para poder, pues generar, ¿no? Este cultivo, por ejemplo, el maíz de riego, ¿no? O el tetrigo, ¿no? Entonces, todo esto, el chile, ¿no? Entonces, aquí tenemos las cajas de agua que están bien presentes, ¿no? Tenemos la A, que es la caja de Begonia, la B, que es la caja de San Luis, ¿no? La C, que es la caja de San Bartolito, ¿no? La D, la caja sexta de los Coyotes, la E, caja de San Juan y la Cueva, la F, caja de Medio, y la G, caja de agua de Cerro Bermejo, la G, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? Todo esto que está, ¿no? Aquí tenemos una foto, ¿no? De lo que es el plan de San Bartolo, ¿no? Esta foto seguramente es de estos años de cuando la Comisión Nacional de Irrigación llega, ¿no? Y tenemos estos canales, ¿no? Una foto muy, muy bonita. Bueno, lamentablemente no la pudimos ver un poquito más clara, porque así está, ¿no? Como la tomamos ahí en el archivo histórico del agua, ¿no? Y un poquito, ¿no? Como este sistema, pues, cómo se organizaba, ¿no? Con lo que es el canal del molino, ¿no? Y luego los partidores que tenían cada canal para ir repartiendo el agua, ¿no? A cada usuario, ¿no? A cada fracción, cada propiedad, ¿no? Y desde ahí, obviamente, el canal del molino de San Bartolo, y era de donde se partía hasta el canal de Palo Blanco, ¿no? Y luego del Cárcamo del Molino hasta la cortina elevatoria establecida en el canal de las Higuerillas, ¿no? Todas las narraciones, ¿no? De aguas abajo del puente de San Pablo, y este canal, ¿no? Del Molino, que era como uno de los canales también importantes ahí, que estaba relacionado casi con todos los canales, ¿no? Y de los partidores o marcos, ¿no? Para poder repartir el agua, ¿no? Y bueno, ya esto es un poquito ya más de lo que es la cuestión de cómo se repartía el agua, ¿no? Y que es una información como muy técnica, ¿no? Que ahí la tengamos. Miren, esta es la hacienda de Palo Blanco, es un plano de la hacienda de Palo Blanco, ¿no? Que también tenemos aquí, ¿no? Como hay una bifurcación de todos estos canales, ¿no? Y cómo están teniendo presencia, ¿no? De igual manera, el anaranjado, pues es el canal de Palo Blanco, que va a llegar a regar las tierras de esta hacienda, donde se sembraba trigo, maíz, chile, garbanzo, ¿no? Y vemos que tenemos cajas de agua también, ¿no? Propias de esta hacienda, porque era una de las haciendas también productivas, ¿no? Que tenían ahí una gran importancia, ¿no? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos un poco de esta distribución de lo que era el riego. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las facultades que tenía el juez de aguas, es decir, ya de las tareas siempre presentes en el sistema de riego, cómo se van a organizar. O sea, no era nada fácil, ¿no? Y lo importante de aquí es que tenían el reglamento. Entonces, había un juez de agua, ¿no? Lamentablemente no nos dio el tiempo para investigar a los personajes. Me hubiera gustado conocer quién fue el juez de aguas, quién era el juez de aguas, quiénes estaban ahí teniendo, quiénes eran, ¿no? Ponerles nombres y apellidos a los personajes. Lamentablemente ya no pudimos hacerlo, no nos alcanzó el tiempo, porque si en esto me llevé muchísimo, no, pues no me iba a titular, ¿no? Dentro de 3 años más. Entonces urgía, ¿no? A veces lamentablemente las investigaciones las tenemos que delimitar y nos quedarán muchas cosas pendientes, ¿no? Así es, y más en la historia siempre quedan cosas pendientes, ¿no? Por trabajar. Entonces, había un juez de aguas que era como quien estaba ahí al mando, ¿no? Quien estaba al pendiente de lo que eran todas las tareas siempre presentes, ¿no? Es decir, las tareas
que estaban, como la conservación, la limpia de los canales, vigilar la conservación, la reparación, ¿no? También estar al pendiente de la limpieza, ¿no? Estar organizando, estar también al pendiente de que no hubiese conflictos, si se los había que resolverlos, ¿no? El juez de aguas era como un personaje en el que todos estaban de acuerdo que tenía que cumplir esa función, ¿no? De poder dentro del sistema de riego, ¿no? Y obviamente el juez de aguas decidía cuándo se debería de hacer la limpieza de los canales, ¿no? Que se proponía en el reglamento que se hicieran por lo menos una vez al año, ¿no? Por lo menos una vez al año estar haciendo la limpieza de los canales, porque ustedes saben, si no se hace limpieza, se pierde, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que en el campo nada más es ir ahí está, y ya no, cuando quieres ser productivo, ¿verdad? Hay que trabajar mucho. Y una de esta muestra es este sistema, este reglamento, ¿no? Que nos dice, bueno, él tenía la obligación del juez de agua de recorrer todos los días los canales públicos que compartían, los canales que ya mencionamos, del Molino, ¿no? Del Cedro, eran estos canales públicos, porque luego después cada propiedad hacía, ¿no?, las obras que necesitara, ¿no? Siempre y cuando respetara lo que les llegaba del agua del canal que estuviera cerca de su fracción, ¿no? O de su tierra. Entonces, había que, obviamente, pagar. No era nada más tener ahí a un juez de agua, tener a los cajoneros, a los que limpiaban, no. Había que pagar también para que estas personas estuvieran ahí trabajando. Entonces, todo lo que tenía que ver, incluso para cuando alguien quería construir una caja de agua, pues también tenía que hablar con el juez de aguas para decirle, oiga, voy a hacerlo, y que todos estén enterados y que no vaya a afectar el curso, que no vaya a afectar a otras propiedades, ¿no? Esa era la idea. Claro, eso es idílico. Sabemos que siempre hay conflictos, que siempre iba a haber conflictos, porque pues es imposible que no hubiese algún conflicto por alguna situación, ¿no? Entonces, el juez de aguas era la máxima autoridad, se encargaba de dictar las medidas oportunas sobre la construcción, conservación, limpieza de los canales, del sistema de riego, y también estaba vigilando, ¿no?, que todo fuera como en orden, ¿no? Entonces, aquí tenemos también, ¿no?, la presa de los Sabinos o de San Bartolo, otra de las fotos, ¿no?, que por ahí pudimos localizar, ¿no? Entonces, igual, ¿no?, cuando se hablaba del mantenimiento, debe de haber un mantenimiento, conservación, eso también lo tocaba el reglamento. Y obviamente todos los gastos que se hicieran tenían que ser sufragados por los propietarios. Imagínense eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es decir, te toca pagar. Seguramente hubo conflictos. No registramos muchos casos, ¿no? Tal vez hubo algún conflicto y nunca se llegó a tribunales, ni a notarios, ni a nada, y se resolvieron, ¿no?, en el momento. Eso pudo haber pasado. Sí encontramos otros donde se firmaron convenios, ¿no?, que fueron los menos. Pero no era fácil decir, te toca. Si hoy a veces vive uno en un lugar, ¿no?, hay gente que vive en fraccionamientos encerrados y les toca el mantenimiento y no lo pagan, ¿no? Y seguramente llegó a pasar eso en aquel momento también, ¿no? Entonces, obviamente también lo que se cuidaba era que ningún fraccionista de la hacienda pues pudiera llegar y poner obstáculos, viguetas en las compuertas de la presa. Todo lo que tenía que hacerse tenía que ir con el juez de agua, con los representantes que se habían elegido para cuidar esta comunidad de regantes, ¿no? Estaban la presa de los Sabinos, pues había un presero, ¿no?, que tenía también un sueldo, había también compuerteros, ¿no? Y bueno, todo esto era obviamente parte de esta organización social para el riego que estaban teniendo, ¿no? Y de igual manera, los costos para la construcción o ampliación de la infraestructura hidráulica pues eran asumidos por los mismos usuarios del agua, ¿no? Y en el caso de que fuera como para beneficiar solamente a una propiedad, pues el dueño de esa propiedad se tenía que hacer cargo de los gastos, ¿no? Y obviamente había préstamos, créditos. Ustedes saben que si hablamos del siglo XIX, pues bueno, empiezan a aparecer los bancos, pero todavía no tienen una gran fuerza. Ahí había que pedir préstamos pues a otros personajes, ¿no?, de la misma élite, y obviamente con ello comprometer la propiedad, ¿no? Porque muchas veces por alguna crisis agrícola, pues no salían las cosas como esperaban, ¿no?, en el campo. Siempre hay muchos riesgos.
la gente que trabaja en el campo siempre corre muchos riesgos, ¿no? Entonces, aparte de que tiene que meterle un recurso para preparar la tierra, para todo lo que es, esperar a que sí, la cosecha se dé de la manera adecuada y no haya una crisis, o luego no le dé una afectación de los precios, que ustedes saben, se juega mucho con eso también. Entonces, el dueño de las propiedades, la persona que trabaja en el campo, pierde, ¿no? Entonces, aquí vemos que era necesario, bueno, los créditos, ¿no? Había una gran cantidad de créditos, o había gente que necesitaba un crédito y obviamente lo pedía con otro hacendado que tuviera más recursos, ¿no? Más liquidez, ¿no? Y vemos que lo que sucedió en el caso de la hacienda de San Bartolo, por lo menos por el seguimiento que se dio de la gran cantidad de deudas que se estaban generando, era que muchos de estos propietarios, pues también como formaban parte de la élite moreliana, ¿no? Pues gastaban dinero en viajes al extranjero, estudios, ropas, ¿no? Y algunos de ellos pues no vivían ahí en la hacienda, vivían en ciudades como México, Morelia, ¿no? La hacienda pues solamente pues era su propiedad y tenían un administrador, quien estaba, ¿no? A cargo de todas las acciones que se tuvieran que generar, ¿no? Entonces muchos de ellos lo que hacían era que arrendar las tierras también. Si no iban a estar al cuidado, les salía más barato arrendar, para que un arrendatario lo que hacía es, bueno, se hace cargo de todos los gastos, paga una renta y habrá un beneficio seguramente, ¿no? Y ese arrendatario ya obtenía todos los derechos también que la misma propiedad conllevaba, ¿no? Si había que regar, etcétera, ¿no? Pues todo eso también se hacía. Y había otros pequeños arrendatarios, no solamente había los grandes hacendados o estos grandes propietarios, ¿no? O rancheros, como les llamaban, gente, ¿no? Que no tenía a lo mejor un acceso económico importante, pero que también comenzó a tener presencia en lo que va a ser la propiedad de estas tierras, ¿no? Y que también van a estar presentes en esta organización social que hay para este riego, ¿no? Y es cuando ya después viene este cambio, ¿no? De la presencia del Estado, desde 1910, que hay una ley sobre el uso y aprovechamiento para las aguas de jurisdicciones federales y que comienza ya como a centralizar más el poder y viene ya toda esta transición en la cual el Estado quiere tomar el control del sistema de riego, ¿no? Y lo toma, obviamente, después. Pero este es un poquito, ¿no? De esa historia, de esa infraestructura hidráulica que tuvo esta famosa hacienda de San Bartolo, poderosa hacienda de San Bartolo, ¿no? Es una hacienda muy, muy importante para detonar la riqueza en la región de Morelia. Bien, sería lo que yo tengo que decir hasta este momento, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Por demás interesante el trabajo que nos acabas de presentar. Creo que yo recuerdo cuando hacía mi tesis de maestría y que andaba tras los madereros de esa zona del estado de Michoacán, pues me encontré con esta familia Ibarrola. Y precisamente es una familia de esos años, de ese tiempo, muy empoderada, ¿eh? Tenían, como tú bien lo has referido, pues una gran extensión de poder que no solamente se limitaba a esta parte del territorio michoacano. Si mal no recuerdo, creo que hasta algunos eran, pues tenían como un buffet de licenciados que se dedicaban precisamente a litigar grandes juicios judiciales. Incluso en el archivo del Poder Judicial podemos encontrar referencias más amplias sobre estos temas de la familia Ibarrola, porque también tuvieron muchos pleitos legales con diversos hacendados, ¿no? Y también en esta parte yo me encontré que cuando se hizo el tendido de la vía del ferrocarril en la década de los 80 del siglo XIX, que unía el tendido desde Acámbaro hasta acá, hasta la ciudad de Morelia, algunas haciendas como las que tú has mencionado, la de Zacapendo, la de Quirio, la de Cincimeo, que al momento de que se tendía la vía del ferrocarril, pues eran, ¿cómo te dijera? Vías o eran predios que eran de alguna manera por el gobierno expropiadas, pero expropiadas en el sentido de que, por ejemplo, la empresa les tenía que dar una cierta cantidad de dinero a los hacendados y las empresas ferrocarrileras
pues tenían el derecho de todo lo que se encontraban a su paso, ya fuese agua, como tú lo has mencionado, ya fuese minas, ya fuese árboles, todo. Y eran alrededor de 70 metros, partiendo de la parte del centro, 35 metros a la izquierda y 35 metros a la derecha, a lo que tenía derecho la empresa de ferrocarril. En este sentido, estas haciendas fueron de las más dotadas, o bueno, las que más producían madera, que incluso se utilizó precisamente para el cimiento de los durmientes de este tendido que se hizo desde Guanajuato. Y ahorita que nos estabas platicando y que nos estabas explicando, pues, cómo esta familia Ibarrola empezó a atender este poder en esta zona, pues también yo dije, bueno, no solamente se limitaba a la parte del agua, como tú bien lo mencionas, sino también eran pues diversas cuestiones, diversas cosas a las que ellos se dedicaban, ¿no? Desde la parte del monopolio de la producción comercial, de lo que generaban, el agua, el bosque, y todo lo que se podía, pleitos legales, era lo que ellos más por allí se dedicaban. Entonces, yo creo que es un tema que da para mucho y que podemos seguir abordando, pero quien conoce un poquito más este tema, porque está pues más relacionado y ha hecho un trabajo también ahí de la crónica en el municipio, pues desde luego es el cronista Fernando Pérez Ferreira. ¿Cómo viste el tema, Fernando? Desactiva tu micrófono, Fernando. Fernando, desactiva tu micrófono, que no te escuchamos. ¿Y ahora sí? A ver, adelante. Adelante. Sí, adelante. Muy interesante la plática. Yo conservo la ponencia que nos dio el doctor el día que vino a hacer su presentación aquí a Álvaro Obregón. Dentro de los dueños, algunas cositas que yo he logrado investigar. El primer dueño de lo que fue la zona donde hoy está Álvaro Obregón, pues fue el primer encomendero de Indaparapeo, Francisco Morcillo. A él se lo da Hernán Cortés por 2 años y ellos conservan la propiedad de toda esta tierra hasta los años 1600. Posteriormente de los años 1600, sigue en poder generalmente de personajes como Cristóbal Arias, que es el que continúa a Gaspar Morcillo, que viene siendo hijo del primer encomendero. Y ya de ahí, hacia el año de 1605 a 1611, los agustinos fundan la hacienda de Quirio, también dentro de los límites de lo que es hoy el municipio de Álvaro Obregón. Y para 1680, lo que es la antigua casa o labor de San Bartolomé está en poder de un señor que se llamaba Agustín del Exalde. Para 1723 aparece José Ventura de Arizaga y Elizalde, y él se lo va a ceder o en venta a Melchor de Ulibarri, y de ahí a Bernardo de Fonserrada, y ya la historia que conocemos, incluida ahí doña Melchora Covarrubia, que va a ser originalmente la que va a generar el agua en el municipio o en la hacienda San Bartolo. Al ella pedir el herido para un molino, ella en realidad saca el agua del Río Grande, hacen la presa de los Sabinos en frente de la hacienda de Quirio, y de ahí el agua va a ser llevada por los canales principales para llegar a la hacienda de San Bartolo, a alimentar no uno, sino 2 molinos que se encontraban en la hacienda, y de ahí pasar mediante las cajas de distribución a los canales, al canal de Palo Blanco, al canal de Santa Rosa, al canal de Cincimeo y a los demás canales. Es
es importantísimo reconocer el trabajo que toda esta gente hizo, como nos comentaba el doctor, con los problemas de inundación, con los problemas legales que tenía la hacienda, con todos los conflictos que llegaban a tener, que aún después del reglamento Ibarrola, siguió funcionando y que actualmente la mayoría de estos canales se encuentran en funcionamiento. Ahora muchos de ellos revestidos con cemento, con puertas de metal, pero que siguen dando el uso. El canalero todavía existe, esa figura en el municipio de San Bartolo. Muy interesante y muchísimas felicidades para el exponente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Ángel Ramírez Ortuño, tu comentario sobre el tema. Definitivamente un trabajo muy interesante que pues ha llamado la atención de gentes que nos están siguiendo desde Jacona, en Lagunillas, aquí mismo en Huetamo, en Yurécuaro. Por ahí saludos para Arturo Ceja, para Miguel Estrada, para Salvador Martínez Piñón, Jorge Humberto Hernández. Todos ellos están pendientes, nos han seguido esta tarde y pues la verdad es bien interesante descubrir estos trabajos que nos iluminan de conocimientos porque son por demás interesantes. Yo les comentaba hace rato que hurgando entre los papeles, pues me metí a buscar algo sobre esos lugares. Yo me quedé maravillado de la visita que hicimos a Álvaro Obregón, cuando todavía la pandemia nos permitía hacer algunas cuantas visitas mensuales. Yo me quedé maravillado de los edificios, me quedé maravillado de lo que yo alcanzaban a ver mis ojos, de campos floridos, sembrados de flores, etcétera, etcétera. Y hoy se confirma todo esto. Y les decía en ese libro que yo encuentro que es de Biblioteca Porrúa, un libro de la vida en México de Madame Calderón de la Barca. Pues esta mujer aburrida por la vida citadina y en la Ciudad de México, decide hacer un recorrido por el interior del país y hacía salidas rumbo a Puebla, después al estado de Hidalgo y finalmente le tocó el turno a Michoacán y en septiembre, en el mes de septiembre de 1840, deja atrás la Ciudad de México, llega a Toluca, de Toluca se va, avanza habla de la hacienda de la Gavia, después nos habla de Angangueo, después llega a otros puntos que lo van acercando y finalmente nos habla de la hacienda de San Bartolo y la dibuja de una manera tan maravillosa que yo por aquí me encuentro este capítulo, dice Madame Calderón de la Barca: todo en esta hacienda respiraba la liberalidad más franca y generosa, y era un placer atestiguarlo. Nada era mezquino o interesado. El señor dueño, que a causa de un accidente se ha quedado cojo e imposibilitado, por lo tanto de montar a caballo o de ir muy lejos a pie, parecía ser singularmente gentil y bondadoso. La casa es una de las más lindas y acogedoras que jamás haya yo visto, pero vimos en el camino un gran edificio de piedra que está construyendo el propietario de San Bartolo para alguien de su familia, que si cumple lo que promete, cuando terminado será un palacio. El producto principal de esta hacienda es el pimiento. Hay el pimiento dulce y el pimiento picante, el fruto dulce del capsicum común y el fruto del capsicum que da el pimiento llamado de pájaro. Los españoles dieron a todos estos pimientos el nombre de chile, que tomaron del nombre indio huachile, de que los antiguos mexicanos se servían como un ingrediente tan necesario en su comida como lo es la sal para nosotros. En el almuerzo tuvimos una gran variedad de frutas y pulque, que es particularmente bueno en estas partes. También hacen aquí gran cantidad de excelente queso. Imaginémonos nada más lo que disfrutó Madame Calderón de la Barca aquella ocasión en que estuvo ahí en
en este lugar que se llamaba la Hacienda de San Bartolo, y que realmente, pues, por alguna razón, pues, decidió en su itinerario estar en ese lugar. Describe muchos lugares, describe los jaripeos, las caminatas, no toca desgraciadamente el tema de la irrigación. La señora no se dio cuenta de este sistema de reparto de aguas o distribución que se hacía, pero deja un testimonio muy importante, y al final dice que estaba tan encantada de pasar el día ahí en la Hacienda de San Bartolo, que en lugar de partir por la mañana, decidió mantenerse todo el día siguiendo estudios y observaciones allá en San Bartolo, y que parte por la tarde, porque nada más había una distancia de 6 leguas entre la Hacienda de San Bartolo y lo que era, pues, la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Con esto nos damos un poquito de importancia de lo que nos está señalando el amigo Luis Ruiz Barriga, y la verdad es que nos da mucho gusto ser partícipes y estar en esta ocasión compartiendo estos conocimientos, y muy agradecido por la oportunidad que nos brindan de estar presentes en esta 21ª reunión de diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Gracias, Ángel. El tema por demás interesante, Arturo Villaseñor, sobre todo cuando se trata de una hacienda tan ponderante. Don Fernando, por ahí quiere decir algo. Claro. Ahorita perfecto, que nos aguante tantito, ¿no? Ahorita le damos la palabra. Sí, claro, empiezo felicitando al doctor Jorge Alberto en cuanto al tema. Es por demás prioritario. El agua hoy en día sigue siendo más que nunca incluso un tema vital. El agua es poder, ¿cierto? El agua es uso, el agua es vida, por supuesto. Sin embargo, aquí yo tengo algún par de comentarios, dudas y preguntas que quedan después de escuchar la ponencia. La hacienda, por supuesto, fue una de las 3 formas de producción que hubo, aparte del comercio y la minería. La hacienda era de beneficio, era de cerealera y era minera. En este sentido, que la hacienda es una unidad de producción que se establece para activar en la época virreinal y posteriormente ya a lo largo del México independiente. Es importante para mí, hasta donde escuché, me quedó la inquietud por conocer un poco más sobre el sistema y los materiales de construcción dentro de la arquitectura y el sistema de construcción. Es básico el tipo de material, el sistema constructivo, la forma en que se construyen. Me queda la pregunta, ¿era por gravedad? ¿Había represas? ¿Había presas de contención? ¿Había pequeños diques para distribuir? Es decir, si hay una continuidad en el uso del sistema virreinal y la continuación precisamente en el periodo independiente y ya lo que es la primera mitad del siglo XIX en este caso. Esa es un primer duda que me queda. La otra parte sería la ley Lerdo, que habla de la desamortización de bienes y propiedades. ¿Cómo impactó en la hacienda? Estamos hablando de 1865. La ley Lerdo precisamente va a salir a finales en julio, me parece, si no me equivoco, de 1865, pero no sé si impactó directa, indirectamente, de manera secundaria, fue posterior o en qué momento, o no tuvo nada que ver en este desmembramiento de esta unidad de producción tan grande, ¿verdad? De la misma manera, me llama la atención mucho y celebro que hayas, doctor, hablado de esta parte en cuanto a usos y costumbres. A manera de antecedente en la época virreinal, tiene mucho que ver lo que ayer hablábamos en tu gran conferencia que diste sobre significados.
símbolos, usos, representaciones e identidades. Textualmente citabas un documento del Archivo General de Notarías de Morelia, donde a doña Melchora de Covarrubias y Leiva la tomaron de la mano y le da posesión del espacio y del agua. En esos documentos yo he encontrado, por ejemplo, para el establecimiento del municipio de Acuitzio, la fundación y la congregación del pueblo, el conde de Monterrey, Fernández de la Taza, toma de la mano a los frailes y enciende velas, lee el evangelio en latín, toma un puño de tierra y llevan agua y dan posesión del espacio. Me parece muy interesante y muy simbólico este ritual de toma de posesión que es una continuidad, no sé hasta dónde todavía sea religiosa y hasta dónde sea esa transición hacia el periodo laico. Finalmente, me parece que el sistema de riego y el reglamento Ibarrola fue una solución adecuada. Y me surge la pregunta, este reglamento para el abastecimiento, limpieza, mantenimientos y todo lo que se tenía que hacer de manera legal, ¿de dónde proviene el marco jurídico? Es decir, ¿es de los usos y costumbres virreinales? ¿Será de las leyes de las 7 partidas? ¿Será acaso esa transición entre lo religioso y lo laico? ¿Esta parte tendrá algo que ver ya con las leyes de reforma? ¿O es, digamos, los usos y la practicidad que se tiene para hacerlo de manera utilitaria, práctico y rápido? Yo vengo del campo, prácticamente Acuitzio del Canje lo crecí yo de joven, de niño, y conozco la importancia del agua, la importancia de los terrenos, la importancia de regar por hilos, por cantidades de agua, y sé la riqueza y el poder que acumula quien se encarga de tener, controlar y manejar, así como de distribuir el agua. Por lo demás, pues me parece muy importante este análisis que acabas de manejar. Ya lo decía ahorita don Ángel Ramírez Orduño, a través de los ojos de una extranjera, Madame Calderón de la Barca, ese recorrido que hace a la hacienda. Sin embargo, los archivos me parece que tienen mucho que decir. Nuestras ciudades, nuestros pueblos, los documentos, no sé, tendrán mucho más que decirnos, y yo pues me quedo contento y feliz de haber escuchado esta gran ponencia que nos da, sobre todo, caer en cuenta de lo útil, lo importante y lo necesario que es tener, mantener, preservar y darle el uso adecuado al agua. Sería mi comentario y bueno, pues agradecerles esta presentación una vez más al doctor Jorge Alberto, al doctor Víctor, y bueno, pues gracias por su paciencia de escuchar este comentario. Adelante, Jorge. Muy bien, muchas gracias por los comentarios a los 3 participantes, bueno, también a ti, Víctor, y algo, bueno, retomando la parte de lo que nos pregunta el compañero Arturo, es esta parte de los materiales, ¿no? Que les había comentado que lamentablemente no tuvimos acceso a la información de qué tipo de materiales estaban utilizando para la construcción, pero sí podemos decir que en esa misma dinámica de la que él nos dice de rupturas, de continuidades, que hay una continuidad de lo que estaba, digamos, de esos canales de mampostería, ¿no? De esos canales que estaban siendo construidos de piedra, que viene desde la época colonial a el siglo XIX. Por lo menos en la poca información que nosotros pudimos localizar, porque les digo, lamentablemente no localicé en los archivos cómo se construían, es como una información que nos faltó, ¿no? Ahí para poder completar
esta parte de la construcción precisamente, de los gastos que se hacían, de las cotizaciones, de estos materiales, de dónde los extraían, de dónde venían, seguramente de ahí mismo, de esta zona, pero lamentablemente no lo pudimos localizar, ¿no? Pero sí hay una continuidad en los canales de riego, ¿no? Que tenía la hacienda en la época colonial a los que va a tener en el siglo XIX. Y que va relacionado con la última pregunta, que el reglamento Ibarrola, ¿de dónde viene? ¿De dónde se sustenta? ¿No? Yo creo que hay dos cosas bien digamos aquí importantes que toma el reglamento Ibarrola. Por un lado, toma el reglamento Ibarrola, el ingeniero, ¿no? Ibarrola toma la experiencia del pasado, es decir, de esta experiencia que habíamos dicho en un principio, que eran estos usos y costumbres coloniales en la agricultura de riego, en el manejo del agua por reparto de tandas, ¿no? Que era la forma en que se repartía el agua durante la época colonial, y también lo toma, pues obviamente, de las partidas de Alfonso X el Sabio, que estas partidas eran las que se estaban utilizando, ¿no? En la época colonial, ¿no? La corona española aplicaba estas partidas de Alfonso X el Sabio también para la organización del reparto equitativo del agua, o de la propuesta que se tenía de reparto del agua. El primero en tiempo es el primero en derecho, es un principio universal, ¿no? Es un principio universal muy práctico. Tenemos tiempo, y el primero también los predios superiores, etcétera, ¿no? Y de la manera en que se va. Y después, obviamente, el ingeniero Ibarrola, ya aplicado, ¿no? En estas, practicidades que se debían de ajustar al nuevo reparto de las fracciones, lo único que se hizo fue aprovechar los canales que ya estaban. Todos estos canales ya estaban en la hacienda. O sea, ya era una hacienda que ya tenía los canales, y que obviamente pues vamos a encontrar ahí que lo que se va a hacer es nada más ajustar a esta idea del juez de agua, ¿no? De la organización, de la limpieza, a darle un orden a muchas cosas que ya se estaban haciendo, pero que no estaba un documento legal que permitiera que de manera jurídica se pudiera obligar a las personas a respetarlo, ¿no? Entonces, eso nos habla de una continuidad que se da, ¿no? Y también, obviamente, de que hay una idea que tiene que ver con la producción, y que es con lo segundo que tú nos preguntaste. Esta ley Lerdo, ¿no? Esta ley de ley Lerdo, que viene ya desde el gobierno de Comonfort, que desde 1856 se intenta aplicar, ¿no? Y que era toda esta situación que pues ponía a las comunidades religiosas, indígenas, en una situación apremiante respecto a la tierra, y que se hablaba, ¿no? Se quitaban muchas trabas para el acceso a la tierra, ¿no? Porque obviamente hay una idea capitalista que comienza a predominar en el ambiente económico, en donde se creía que si se construía una pequeña clase de propietarios, de pequeños propietarios, más bien una clase de pequeños propietarios, eso iba a dinamitar el campo. Iba a dinamitar el campo. El doctor Víctor, todos los que han estudiado todas estas épocas, sabemos de desde el momento de liberalismo. Sí, exactamente, del liberalismo, y de toda esta corriente del liberalismo económico, que incita también a que la producción se haga de esta manera, que nazca esta clase de propietarios, de pequeños propietarios, porque se creía que iba a ser el impulso del progreso de las economías, ¿no? Y eso permite que muchas órdenes religiosas pierden sus propiedades, porque ahora los arrendatarios van a poder comprar esas propiedades, ¿no? Y hay como un ambiente, ¿no? Que es contradictorio, porque al final de cuentas, en la teoría se decía una cosa y en la práctica sabemos que se hacía otra, porque también se crearon grandes monopolios de tierra durante el porfiriato. Latifundios, exactamente. El caso de la familia Terrazas en Chihuahua, ¿no? Entonces, también era una cuestión ahí que en la práctica no se llevaba como se decía en la teoría, tratar de que hubiese un crecimiento de empresas agrícolas, porque así se les comenzaban a llamar. Eran empresas agrícolas,
¿no? Y había un ímpetu así muy fuerte en el ambiente de que la producción de trigo, de todos estos productos, iba a llevar inmediatamente al progreso, ¿no? Y que se iba a dinamitar, como quien dice, el campo, ¿no? La cuestión de la agricultura. Sin embargo, sabemos que no sucedió así. Y bueno, la hacienda de San Bartolo no va a estar ajena a ese momento histórico, no va a estar ajena a todos estos ímpetus de instaurar un capitalismo, ¿no? En México, de la manera, obviamente, como se estaba proponiendo desde Europa. Y vemos que comienza a haber una aparición de bancos incluso, ¿no? En la década de los 80 del siglo XIX aparece el Banco Mexicano, ¿no? Inversionistas italianos, inversionistas ingleses, por eso hablábamos incluso de este cónsul prusiano, Esteban Beneke, que también aparece aquí en San Bartolo, casualmente, en el momento en que se fracciona la hacienda en 1865 por deudas, porque precisamente por este ímpetu, ¿no? que se estaba promoviendo en el ambiente de la producción agrícola, lo que hacían estos propietarios era pues meterle, ¿no? a la hacienda, creer que toda la producción inmediatamente se iba a poder vender, y no sucedía así, que fue lo que sucedió con Juan de Dios Gómez, que fue el último dueño de la hacienda de San Bartolo como tal, como hacienda de San Bartolo, ¿no? Después de que se fracciona, tenía una gran cantidad de deudas y llegan estos acreedores. Claro que la ley ayuda a estas leyes de la desamortización de bienes eclesiásticos, de propiedades, ayuda en este ambiente que hay para que más gente esté participando, en este caso, aprovechando una oportunidad como la que se da en este fraccionamiento de esta hacienda de San Bartolo, porque como vimos, había también pequeños propietarios, no todos eran grandes hacendados, ¿no? Aún así, sabemos que lamentablemente sí, siempre estas clases, como lo decía el mismo doctor Víctor, ¿no? Todas estas élites, estas oligarquías, ¿no? Estas redes familiares, pues siguieron ahí teniendo una presencia no solo en la tierra, en la minería, en pleitos legales. ¿Mande? Los negocios y comercios. Exacto, el comercio, la política. La electricidad. Sí, exactamente. Había que diversificar la economía, porque si te iba mal en algún lado, porque había mucho riesgo, era un momento de mucho riesgo, como bueno, lo es hoy también, hoy mismo, era de mucho riesgo para la inversión. O sea, ¿por qué? Porque si invertías en el campo y no salían las cosas, podías perder todo, como sucede hoy en día también. Puedes perder todo y se acabó, ¿no? Te obliga entonces a rentar tu tierra o a venderla, ¿no? Y por eso es que estas élites, ¿no? Les decían, voy a invertir en la tierra, voy a invertir en acá en electricidad, voy a invertir en el comercio, en propiedades urbanas, ¿no? En Morelia, en ciudades, ¿no? Y es así, ¿no? Es como esta parte, ¿no? Hay una disculpa con la parte de, te quedo mal con la parte de la construcción. Créeme que también a mí me quedé con muchas ganas de saberlo, pero lamentablemente en los tiempos que marcamos la investigación, ya no encontramos más. Y créanme, se me quedó muchísimo, hay muchísimo trabajo, después de revisar los trabajos del doctor Víctor, de revisar toda la gente que ha estado trabajando el porfiriato, siglo XIX, en Michoacán, todo esto se va relacionando. Cuando uno va encontrando, pareciera que yo creía que mi investigación era como una isla, pero no, vas encontrando, y cuando ya vamos otra vez, si nos metiéramos nuevamente a los archivos, revisar todo el periódico oficial del estado de Michoacán, toda esta información que hay en el archivo ahí, donde está el doctor Víctor, créanme que creo que esta investigación crecería muchísimo, ¿no? Todas las investigaciones crecen mucho y siempre se nos quedan muchas cosas ahí pendientes, y bueno, es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Jorge. Hace rato que comentabas el maltrato que te dieron en algunos archivos, dije, en cualquier momento va a decir que el archivo del Ejecutivo y me va a dejar aquí pensando con todos los compañeros que te tratamos mal, hombre. No. No, ahí te damos buen servicio, tú sabes que cada vez que vas ahí, tu cafecito y lo que se ofrezca siempre, así para que no nos vayas a dejar caer mal. El mejor archivo de Morelia. No, yo decía que también es parte de la experiencia, vaya, de la investigación. Lamentablemente, a veces, créanme que sufrí mucho cuando hice esta investigación. Primero, porque
obviamente hablar de términos hidráulicos, pues tiene sus dificultades, ¿no? Son conceptos que los historiadores no manejamos. De hecho, yo no manejo mucho de ellos. O sea, ¿no? Hay que tener un conocimiento muy técnico y es difícil desde ahí acercarte a esta parte. Y luego los archivos, ¿no? Cuando no se cuenta con archivos organizados, como en aquel entonces era el de Notarías de Morelia, no sé ahora si ya cambió, pero en aquel entonces... Nada más despacio. Sí, pero No, no, yo dije, en cuanto diga que del archivo del Ejecutivo lo trataron mal, apago mi computadora y me voy. no, pero no, ese archivo de General de Notarías de Morelia, créeme que era un sufrí porque, Es pues el no había, archivo notarial del Estado. del Estado ya, Sí, es del sí, Estado. sí, en aquel Bueno, entonces, sí, bien, gracias. a ver, Fernando, que ya está desesperado por participar, de todo lo que nos ha hablado por aquí, Jorge, de hecho, por aquí tenemos una pregunta de Jorge Humberto Hernández Pérez, nos pregunta que si sigue en pie el casco de la Hacienda o ya se tiró, aparte de su participación, ¿el casco de la Hacienda todavía tiene funcionalidad o ya quedó ahí en ruinas? A ver, platíquenos. No, el casco de la Hacienda, esa era una de las precisiones que yo le iba a hacer a don Ángel. El día que se hizo la presentación por parte de la crónica, fue en el edificio que narra doña Madame Calderón de la Barca como el edificio nuevo que está haciendo para un familiar. Originalmente el casco de la Hacienda San Bartolo estaba al poniente de los Arcos, y los Arcos en realidad era una comunicación entre la parte antigua y la parte moderna que se estaba construyendo. La parte moderna se empieza a construir en 1835 y se termina de construir en 1840. Asimismo, ahí hacen la capilla de los hacendados entre 1836 y la terminan en 1839. Esa es una de las grandes precisiones. Está hecho en piedras de sillar, en cantera, con arquería. Se destruyeron ya 2 arquerías superiores del segundo piso, pero cuando se hizo la remodelación de la hacienda a instancia de un patronato que visitó el licenciado Luis Donaldo Colosio cuando él era candidato a la presidencia de la República, se le planteó, porque ya estaba en muy malas condiciones, y se le plantea reestructurar el casco antiguo de la hacienda. Él era el secretario de programación, les da luz verde, me imagino que les hacen llegar recursos y se cambia toda la viguería, se cambian las losetas de cantera que ya estaban dañadas, incluso se rehabilitan 2 de los arcos que ya estaban dañados, y eso mismo hace de que ahora la presidencia municipal le interesa ese espacio, y ahí se lleva a cabo el cambio a la presidencia municipal nueva. ¿Mande? Ojalá que no la dañen. No, al contrario, la están cuidando. Se cometieron algunos errores, sobre todo en colocar madera a las vigas verdes, y en cuanto las terminaron de poner, empezaron a torcerse. Sí. Primero porque utilizaron mucha cal y canto como lo mandaba la tradición de construcción, pero el mismo calor de la cal fue moviendo las vigas, y muchos de los pisos del segundo piso se fracturaron. Agregaron loseta ya tipo colonial, se conservaron la mayoría de las puertas y ventanas de la antigua hacienda. Incluso hay una parte de la pintura mural que tenía originalmente esa hacienda. Es muy interesante, muy bien llevado el trabajo que se hizo, y esperamos que de aquí en adelante dure muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Pues ya para ir cerrando el programa, mi querido Ángel Ramírez Ortuño, ¿alguna consideración final que tengas sobre
sobre el tema. Una comunidad donde mi padre era maestro rural. Siempre he presumido que mi padre fue egresado de la Normal de Maestros de Ayotzinapa, pero siendo niño me llamaba mucho la atención que en ese pueblo que se llama Chumbítaro, la tierra donde nació Martín Urieta, había un verdadero venero, un manantial gigantesco. En las crónicas del siglo XVII le llamaban los españoles ojo de mar. Era bastante el agua que había. Y me llamaba la atención cómo había una represa y cómo distribuían el agua para sembrar jícama. Chumbítaro es la capital mundial de la jícama y me imagino que esa traza ya era de origen prehispánico y se mantuvo, y con la llegada de la conquista se fue modernizando. Hoy en día ese manantial prácticamente está seco. Todo el mundo mete mangueras para sacar agua para llevar a sus casas, y así es como se terminan las cosas. Y como remate, decir pues que el agua y el poder es lo mismo. Hoy está de manifiesto, por ahí mencionaron a Chihuahua, lo que está sucediendo con el agua de la presa de La Boquilla. Problema gravísimo problema internacional entre México y Estados Unidos, que afortunadamente ya se resolvió, pero de ese tamaño están las cosas. Y yo me pongo a reflexionar acá en la cuenca del Balsas que las grandes guerras al final, como lo vaticinan los grandes pues, opinadores, dicen que va a ser por el agua. Entonces, yo pienso que acá en la Tierra Caliente, como tenemos un río Balsas que se arrastra por 800 kilómetros, muchos tendrán que venirse a vivir acá a la región de la Tierra Caliente, o se irán a los lagos, al lago de Cuitzeo, al lago de Pátzcuaro, donde se concentra el agua. Y un remate final es que el agua y el poder se representa en el río Balsas. En el año de 1960, el general Cárdenas decidió construir la presa del Infiernillo para captar las aguas que generaron después grandes pues, equipos avanzados de tecnología para generar energía eléctrica que nos ilumina. Pero después, eso fue en 1960, en 1980, 200 kilómetros arriba se construye la presa de El Caracol, otra presa hidroeléctrica que también concentra toda el agua. ¿Y qué ha pasado? El río Balsas hoy es un chisguete, es un lugar que ya hay lugares increíblemente que pasan hasta carros por su espacio, algo que nos hace preocupar que las cosas están cambiando drásticamente, y el problema del agua que hoy nos puso y que hoy nos trató nuestro amigo Jorge A. Ruiz Barriga es muy interesante y nos pone a reflexionar para que sobre todo cuidemos el agua. Esa sería mi reflexión. Gracias Ángel. ¿Alguna consideración final, Arturo Villaseñor Gómez? Pues solamente agradecer este espacio de manera cordial al doctor Jorge Alberto, decirle que esa investigación es importante y creo que merece un seguimiento más profundo, merece su divulgación, merece que la gente del espacio de toda la región de Álvaro Obregón hasta llegar a la cuenca de Cuitzeo, acercarnos a Cuitzeo, a la presa de Coincio y todo este gran espacio que en un tiempo fue agustino, vale la pena reflexionarlo, retrabajarlo. ¿Por qué no pensar incluso en ese espacio habitado en la época prehispánica, cómo funcionaba el agua? Creo que el sistema colonial o virreinal retomó un poco de eso, pero también el sistema virreinal dio una aportación muy importante en el sistema y los materiales de construcción. Me parece que la piedra y además el trabajo que se hizo fue con ingenio, fue bien pensado, y que hoy en día necesitamos revalorar, como decía don Ángel, el aspecto del agua. También creo que es un patrimonio, el pueblo mismo, el casco de la hacienda, este espacio es un patrimonio de los michoacanos y del país, y que por ahí debemos pensar en elementos de darle a conocer a nivel estatal y nacional, y la Asociación de la Crónica es un espacio
y la gente investigadora como tú, Jorge, creo que siempre será bienvenida y sus aportes son muy importantes para nosotros y para la sociedad. Gracias, Víctor, y buenas noches. Muchas gracias, Arturo. Pues finalmente, Jorge, no nos queda más que agradecerte la buena disposición que tienes para, pues con este proyecto de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Siempre has sido una persona que pues, nos has acompañado cuando se te ha invitado a alguna presentación, alguna ponencia. De antemano, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias al doctor Fernando, al cronista Ángel, al maestro Arturo, les agradezco. Y sí, este tema da para mucho, siempre se queda uno insatisfecho porque la verdad, trabajar todo lo que es la hacienda de San Bartolo, aquí el doctor Fernando que sabe muchísimo también, que le agradezco sus comentarios, porque, bueno, nos puede ilustrar en muchas otras cosas que los historiadores muchas veces no vemos, ¿no? Ese es el trabajo del cronista, es el trabajo que luego de pronto nosotros como historiadores vemos desde acá arriba y sentimos que no, que ya está, y no es cierto, no es cierto. Falta ese otro trabajo que está también en los otros lados para hacer todavía, perfeccionar más estas investigaciones. Creo que siempre debe de irse acompañado de gente que tiene un gran conocimiento, como ustedes los cronistas, y entonces obviamente que siempre es interesante estar con ustedes porque aprendemos mucho también nosotros y también nos ponemos ahora sí que a reflexionar sobre nuestra labor de historiador, decir, hay muchas otras cosas que se nos escapan y que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Para poder mejorar estas investigaciones. Les agradezco la oportunidad de estar aquí y sí, el tema del agua es, bueno, hoy es el oro azul se le llama, ¿no? Las guerras futuras, algunos vaticinan que serán por agua, ¿no? Pues habrá que reflexionar mucho, porque hay ciudades que prácticamente se están quedando sin agua. Por ejemplo, en Sudáfrica, hay ciudades que se quedaron sin agua, ya no hay agua, ¿no? En la costa, por ejemplo, de Guerrero, se sufre mucho por el agua, aunque están los ríos con aguas torrenciales, pero en realidad, si vamos a los puertos, a Zihuatanejo, Acapulco, el agua es, y se están quedando las ciudades sin agua. Hay que reflexionarlo, y eso es en ciudades, imagínense, para el campo, aguas contaminadas, todo esto. Entonces, es un tema que deja para que investiguemos y para que analicemos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues antes de despedirnos, déjenme comentarles que el próximo viernes 13 de noviembre vamos a tener la participación de 3 cronistas integrantes de la Asociación de Cronistas, valga la redundancia. Estará Servando Rueda Cázares, quien es el cronista del municipio de Zitácuaro, y nos presentará Enedino Colín Contreras, diputado maderista, hacendado y empresario. Estamos en vísperas de conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, entonces vamos a tratar de ir destacando estos temas en el próximo programa. También vamos a tener la participación del cronista de Zacapo, el profesor José Valdovinos Pérez. Él nos va a presentar la presencia de José Inés Chávez en Zacapo. Y desde luego también vamos a tener la participación de nuestro buen amigo Ángel Ramírez Ortuño. Ángel, ¿qué nos vas a presentar el próximo viernes, amigo? Tocando el tema de la Revolución Mexicana y la importancia que tuvo en esta región, vamos a hacer una síntesis, un trabajo sobre la vida y obra del general José Rentería Lubiano, un personaje que desafortunadamente al final de su carrera militar tuvo tremendos problemas con Álvaro Obregón, lo sentenció a muerte en 1923 y en 1925 una lista de 5 generales que había señalado Obregón que entregó a sus compinches para que las ejecutaran. Empezaba con Pancho Villa y terminó con José Rentería Lubiano. 5 generales que murieron sacrificados, ejecutados. Vamos a hablar un poquito de la vida y obra del general José Rentería Lubiano. Bueno, pues va a ser un programa muy interesante. Digo, si ahorita nos aventamos ya casi 2 horas, el próximo programa, pues una vez que sean las 3 o las 4, ¿no? Para que no haya descanso, un maratón de esos de los que se aventaba uno en Canal 5 cuando pasaba las series de Prison Break o de otras, esas series tan famosas que la década de
2010 comenzaban. Pues no me queda más que agradecerles a todos y pues muchas gracias por su presencia, estimados amigos. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos quedó Ahí chingón, don Ángel Ramírez, ¿cómo vio? Muy interesante el tema del agua hoy por hoy. Es algo de